Muy buenos días. Nuevamente les damos las gracias por recibirnos en vuestros hogares, en sus celulares o en sus iPad o sistemas de cómputo, sus tabletas, y aprovechar los momentos para estar en comunión entre hermanos, estar en comunión de lo que Dios está guiando su palabra. Si tú has estado escuchando tal vez algunos otros ministros y escuchas el ministerio principal de la casa que tú eres, donde Dios te ha plantado, te vas a dar cuenta que Dios está hablando lo mismo. En nuestra casa tenemos ese privilegio, diría yo, de que nos mandan algunas veces algunos mensajes de algunos otros ministros y vemos, y la tendencia es la misma, ¿verdad? Dios es amor, ¿ya? Y Dios tiene un plan maravilloso para esta tierra, ¿ya? Y su plan se va a cumplir, tarde o temprano se va a cumplir. Y el día de hoy no escapa a esto. Yo quiero hablarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Y meditando en la palabra, encontraba que los últimos capítulos del Evangelio de Lucas hablan bastante de ello. Y quiero empezar a hablarte acerca de ello. Si me acompañas en Lucas 23, en el versículo 26, dice así. En mi Biblia tengo el título La crucifixión. Cuando ellos se llevaban a Jesús, es antes, sí, aquí es. Es en capítulo 23, 13. Entonces Pilato llevó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto sobre la evaluación o el juicio a nuestro Señor Jesucristo. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. En el verso 15, Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. En el verso 18 dice, pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó, mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. En el verso 20 dice, Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Y el 21, pero la multitud seguía gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y en el 22, por tercera vez insistió Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. En el 23, pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. En el 25, como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, al que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. En esta primera parte podemos ver que Jesús, la palabra dice de que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 1:12 dice de que él vino a los suyos, a su pueblo, ¿ya? Y que el pueblo, los judíos principalmente, no lo recibieron. Pero el que creyó en él, el que le recibió, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Esto lo vuelve a repetir en Juan 3, en la plática que tiene con Nicodemo, un principal de los judíos. Y en esta parte vemos principalmente otro aspecto muy importante que hay del Señor Jesucristo, es que en Juan 1:29, Juan el Bautista habla de una profecía y dice que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es muy, muy importante lo que estamos platicando hoy, porque el Señor Jesucristo fue crucificado en el tiempo en que los judíos preparaban al Cordero para la Pascua. Porque esa tarde que murió el Señor Jesucristo, los judíos tenían la cena de la Pascua. Y en ese momento
El Señor Jesucristo murió en ese día. Y es ahí es donde se cumple la profecía que habla primeramente en Abraham, cuando Abraham está sacrificando a Isaac. Y Abraham le dice a Isaac: el Señor se va a proveer su cordero, y Él es el cordero. Jesús es el cordero de Dios, como lo vuelve a ratificar miles de años después Juan el Bautista, anunciando que Jesús es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En estos primeros versos que hemos leído, vemos cómo Jesús inocente, ¿ya?, el pueblo judío, su pueblo, pide que lo sentencien a muerte, porque definitivamente no lo aceptaron. Y vemos aquí claramente cómo Él es sustituido por un pecador, ¿ya? El justo es entregado a cambio de un pecador. Y eso es exactamente lo que vino a hacer el Señor Jesucristo en esta primera venida. El Señor Jesucristo fue enviado por Dios y es la máxima expresión de amor que existe de Dios hacia la humanidad. Nosotros, lo único que había en nosotros era pecado, y por lo tanto no podíamos tener acceso a Dios. No podíamos tener acceso a la comunión con Dios, porque esa la perdimos lamentablemente cuando Adán y Eva le entregaron su voluntad a Satanás, quien es el que gobierna ahora acá en la tierra. La palabra dice que Él es el príncipe del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Eso lo puedes leer en Efesios 2 y en Efesios 1 y 2. Pero lo importante que está acá es que aquí estamos viendo la consumación del amor de Dios. Dios por largo tiempo empezó a preparar este momento, y dice la palabra que en el tiempo de Dios vino el Señor Jesucristo, y vino para expresar ese amor tan grande. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿ya?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? A través de ser un cordero. La ley de los judíos decía de que el pacto que Dios había hecho con ellos al sacarlos de Egipto establecía que iban a hacer la Pascua esa noche cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, ¿ya? Hicieron la Pascua y sacrificaron un cordero. Y aquí es el cordero verdadero, ¿ya? Allá fue un símbolo y aquí se está manifestando el verdadero acto, Jesucristo, el Cordero de Dios. Cuando el pueblo de Israel llevaba al cordero para comerlo esa cena, para que lo inspeccionaran, porque el cordero tenía que ser intacto, puro, así como nuestro Señor Jesucristo lo dice acá, puro, sin mancha, sin falta. No fue hallado ninguna causa para que lo pudieran condenar, ¿eh? Exactamente igual estaba pasando. Mientras el pueblo de Israel llegaba al sacerdote o a los sacerdotes para que les revisaran su cordero y que lo fueran a sacrificar, Dios también había hecho lo mismo. Había preparado su cordero para sacrificarlo para el perdón. Y lo que significaba la Pascua era el cambio de vida, el cambio de disposición, de esclavos a libres. Pero lo más importante era que había una redención. Y aquí lo podemos observar con el Señor Jesucristo cuando es sustituido por un asesino, ¿ya?, por un rebelde, ¿ya? El justo pagó por el rebelde. Esa es la primera parte que podemos apreciar. Pero ya en la crucifixión, podemos apreciar, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está siempre en Lucas 23, del verso 34 en adelante. Y los soldados sorteaban su ropa tirando los dados. Esto lo puedes apreciar también en el Salmo 22. Ahí está profetizado. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgado junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hermoso ver esta parte, ¿ya? Jesús sabía perfectamente a qué venía. Tenía que ejercer esa función que el Padre había definido en su amor eterno para salvarnos. Nosotros no había forma de que nosotros podríamos tener nuevamente comunión con Dios después del pecado de Adán. Y la única forma que Dios proveyó era el sacrificio de su Hijo. Porque dice en Romanos 6 que la paga del pecado es muerte. Y la única forma de redimirlo, según la palabra, es con sangre, y con sangre justa, como el cordero en la Pascua, que sustituía el pecado de los israelitas. Y aquí Dios lo está haciendo no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Porque, como te lo decía en Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en esta parte que leemos hay una parte preciosa, porque aquí nos muestra cómo podemos accesar nosotros al Señor Jesús, cómo podemos acercarnos al Padre, y es voluntariamente, reconociendo quién es el Señor Jesucristo. Y la primera parte dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este hombre que estaba en la cruz, que decía que merecía también ser castigado por sus crímenes, él sabía que merecía el castigo, ¿ya? Pero Jesús no. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dice que sí, lo acepta, ¿ya? Y esa es la parte medular de entre Jesús, entre Dios y nosotros. Dios sacrificó a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero para sustituirnos a nosotros, el justo por el injusto. Entonces es una transacción legal que hay, en donde Dios dice: bueno, la humanidad no puede pagar por sus pecados y no se pueden acercar a mí, entonces yo voy a proveer, yo voy a actuar, ¿ya? El Padre vino y actuó y entregó a su Hijo, ¿ya? Y ahora es voluntariamente, como lo hizo este malvado en la cruz, ¿ya? Voluntariamente se le abrieron los ojos y dijo: bueno, tú eres el Cordero de Dios, sálvame. Y fue salvo ahí. El Señor lo rescató y dice que con él estaría en el paraíso, y de seguro ahí está. Entonces ahí se cumplió la primera parte. Ocurrieron hechos maravillosos cuando el Señor Jesucristo murió, ¿ya? Dice que la tierra tembló, lo puedes leer en los otros evangelios, ¿ya? Pero ocurrió algo más sorprendente aún, ¿ya? Los israelitas tenían el templo, ¿ya? El lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Y dice que cuando Jesucristo murió, dice de que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y algo muy interesante ocurría ahí, que el sumo sacerdote solo podía entrar a ese lugar una vez al año, y ahí podía escuchar al Señor, ¿ya? Y ahí tenía comunión con Dios, el sumo sacerdote, solo una persona. Pero después que ocurrió eso, cuando el velo del templo se rasgó, la presencia de Dios salió de ahí. ¿Y sabes dónde está ahora? La presencia de Dios ahora ya no está en un solo lugar. La presencia de Dios ahora está en cada una de las personas que han aceptado voluntariamente el sacrificio de Dios Padre en nuestro Señor Jesucristo como el perdón de nuestros pecados. Lo hizo el ladrón en la cruz. Barrabás, o el otro asesino que pidió a cambio el pueblo, ¿ya? Fue libre, pero no lo aceptó.
Pero aún así Dios entregó a su Hijo y hubo un cambio. Y eso es exactamente lo mismo que hay hoy, ¿ya? Debido a que el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo, el Señor extendió ese amor y lo dio a todo el mundo. Porque antes solo para Israel eran las promesas. Pero después de este acto se abrió no solo para Israel, sino que para toda la humanidad. Desde hace 2000 años aproximadamente sigue vigente este hermoso privilegio, este hermoso paréntesis de amor, este hermoso paréntesis de misericordia y de gracia de Dios Padre, para que nos podamos acercar a Él. Porque la verdadera intención de Dios es que tú y yo tengamos acceso directo a Él. Y muchos de nosotros tratamos de buscarlo a Dios o de estar en paz con Dios, decimos, haciendo buenas obras, yendo a iglesias, ayudando a tal persona, portándose uno bien, pero la verdad que eso no nos acerca a Dios. La palabra dice bien clara que como trapo de inmundicia son nuestras buenas intenciones delante de Dios. Y cuando habla de trapo de inmundicia, perdóname lo que te voy a decir, es como el trapo menstruoso que usaba la mujer durante su periodo. No lo podían volver a usar y lo rechazaban y lo quemaban o lo enterraban. Exactamente, rechazado completamente. Exactamente igual son nuestras buenas intenciones delante de Dios. Y la única forma como podemos acercarnos a Él es con un corazón sincero. Lo único que nosotros podemos presentarle a Dios es nuestro pecado. La única forma, así como cuando tú tienes sed, ¿ya?, te hace apto para tomar agua y se te quita, es exactamente igual lo que ocurre con el pecado y nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vienes ante Dios y reconoces que eres un pecador, que eres una pecadora, y vienes y aceptas y le dices a Dios, ya no puedo más, necesito un cambio y necesito aceptar tu salvación, necesito aceptar tu perdón en Cristo Jesús. Entonces ahí ocurre lo maravilloso y el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a morir acá en la tierra. Y ahí se cumple el propósito por el cual Dios Padre dice que de tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú vienes y se te es revelado el Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. Pero es solamente cuando tú no llegas intelectualmente, sino que llegas sabiéndote tú verdaderamente quién eres en realidad y que necesitas un cambio y que lo has buscado y que no lo has encontrado y que nunca lo vas a encontrar, ¿ya? Y la única persona que te puede cambiar, en la única persona que hay la paz que buscas, que hay el gozo que buscas, que hay la seguridad que buscas, se llama Jesucristo. En Hechos 4:1-2 se dice que en ningún otro hay salvación, solo en el Señor Jesucristo. En Juan 14 habla el Señor Jesucristo y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar a tener acceso al Padre si no es a través de mí. Y es a través de este sacrificio. En la cruz, el Señor Jesús, en la cruz crucificado, derramó su sangre para el perdón de los pecados tuyos y los míos, de tus hijos, de tu descendencia y de toda la humanidad. Y está abierto ese espacio para que tú vengas delante de Él y lo reconozcas y digas que reconoces tu situación y que no puedes cambiar, pero que pides el auxilio de Él para que Él te cambie. Y Él es todopoderoso para poder hacerlo. Te voy a mostrar la segunda parte o la tercera parte de esta parte del proceso, porque el Señor Jesucristo murió ese día, ¿sí? Pero resucitó, como tú lo sabes, ¿ya? Hay muchos líderes en el mundo y sus tumbas están ahí, pero la del Señor Jesucristo está vacía, ¿ya? Porque Él resucitó, ¿ya? Y te lo quiero mostrar acá en Lucas 24,
del verso 44, leemos ya una porción donde el Señor Jesucristo, ya resucitado, tiene comunicación con sus discípulos. En el 44 dice, Jesús hablando: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre en todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Jesucristo no está muerto. Aleluya. Jesucristo está vivo. Y dice la palabra que está sentado a la derecha del Padre en el trono, en el cielo. Y que mandó al Espíritu Santo. Puedes leer los primeros capítulos de Hechos y ahí vas a ver cómo el Espíritu Santo vino con estos discípulos. Y ahí empezó el movimiento más grandioso que ha habido en la historia de toda la humanidad. La iglesia de Jesucristo. Ahí empezó. Y la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Son los hijos de Dios, integrado por todos aquellos que aceptan al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, que reconocen a aquellos que saben perfectamente quiénes son, saben perfectamente que no pueden burlarse a sí mismos ni a Dios, porque pueden aparentar que están viviendo bien, pero en el interior, cuando se quedan solos, saben quiénes son y se odian a veces, ¿ya? Y se detestan a veces por lo que son y tratan de cambiar, pero no pueden, ¿ya? La única forma de cambiar es recibiendo el perdón de tus pecados, reconociendo quién eres, llegar con esta realidad en tu corazón ante el Señor Jesucristo y decirle: acepto tu perdón, acepto que tú moriste en la cruz por mí, en lugar mío, y quiero que me cambies y quiero que me hagas partícipe de tu iglesia, partícipe de tu cuerpo. ¿Qué ocurre cuando tú haces esto? La palabra dice de que cuando tú vienes y te acercas a Él, dice que ocurre un engendramiento espiritual. Tú eres transformado en una nueva creación. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice que eres engendrado por fe, eres engendrado por el Padre. En Juan 1:13 dice que no se nace de carne, no se nace de varón, no se nace de esto, no se nace del otro, sino que se nace del Padre. Hay un engendramiento espiritual, una nueva creación. Y tú tienes acceso, entonces ahora ya no eres de esta tierra, ya no eres esclavo de Satanás, ¿ya? Ahora eres hijo de Dios, coheredero con el Señor Jesucristo de todo lo que le pertenece a Dios. Eres herencia de Dios. Y ocurren cosas trascendentales que se empiezan a manifestar. Te decía de que cuando el Señor Jesucristo rompió el velo y salió del arca de la alianza, del lugar santísimo, del tabernáculo que había, ahora tú te vuelves un tabernáculo donde Dios mora en ti. Lo puedes leer en Apocalipsis 3:20, donde dice de que Él llama constantemente a la puerta de tu corazón, a la puerta de mi corazón, y dice que todo aquel que abre, ¿sí?, puede, dice que le abre la puerta, ellos entran y cenan y tienen comunión con Él. Entonces Dios viene a morar en ti. Entonces te conviertes ahora en un templo y empiezan a ocurrir cosas maravillosas en ti que tú no entiendes, pero que puedes disfrutarlas. Tienes acceso ahora a la paz, a la felicidad, al gozo que no tenías antes. No lo entiendes, pero lo tienes, ¿ya? Y eso es lo más maravilloso que hay, ¿ya? El mundo no lo puede entender. Por eso hay mucha gente que critica
al Señor Jesucristo que critica a sus hijos, porque no lo pueden recibir, no pueden entender la dimensión del amor de Dios que es en Cristo Jesús, solo llegando a través de un reconocimiento de corazón a corazón, de mi condición de pecador a un corazón puro, a un corazón santo de Dios, y Él haciendo el cambio. Si tú estás interesada en cambiar de tinieblas a luz, porque eso es lo que ocurre, cuando nosotros no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos muertos en vida, tenemos una muerte eterna. Vamos a morir acá físicamente, pero nuestro espíritu sigue viviendo y vamos a tener una muerte, y nuestra alma también, y vamos a tener una muerte eterna, separados de Dios para siempre. Pero aquí tenemos la oportunidad de tener ese cambio, y el cambio se llama Jesucristo. Tenemos la oportunidad de cambiarnos. Y cuando nosotros venimos y aceptamos nuestra condición y aceptamos la condición que Dios tiene para que nos acerquemos a Él a través de Cristo Jesús, entonces nacemos de nuevo, dice la palabra, pero ya no, y vamos a vivir para siempre, pero vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios. Y a eso se le llama vida eterna. Al que no tiene a Jesucristo se le llama muerte eterna. Al que tiene a Jesucristo se le llama vida eterna. Somos eternos de uno o de otro lado, pero la diferencia está en cómo queremos vivir en la eternidad. Y yo te quiero invitar hoy a que si estás interesada en recibir un cambio de vida, en ser una nueva creación, que recibas al Señor Jesucristo. Hay una oración modelo, yo la quiero hacer. Y te invito a que si estás interesada, la puedas hacer tú solo también o siguiéndome después. Puedes retroceder el video después o lo puedes hacer como tú quieras. Pero la situación es esta, donde tú debes de llegar y decirle: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Y reconozco que solo en ti está el perdón de Dios por mis pecados. Hoy vengo a ti para aceptar ese perdón y para que me hagas una nueva creación, como dice tu palabra, y que vengas y mores en mí y que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Eso es más que suficiente. Si lo haces de corazón, Él ha escuchado tu oración y van a empezar a ocurrir cosas maravillosas en tu vida. Vas a ver que ya no vas a poder pecar. Puedes hacerlo, pero va a haber algo en ti que te lo va a impedir, que te va a empezar a redarguir internamente, y es el Espíritu Santo impidiéndote que lo hagas. Y va a empezar a hablarte, vas a tener comunión, vas a empezar a escuchar su voz, que es lo más maravilloso que puede pasarte. Te va a empezar a guiar preparándote para que le agrades, para que tengas comunión, para que no vuelvas a pecar. Y ocurrió una cosa maravillosa también, que se te da autoridad. Antes de que tú reconocieras que Jesucristo era tu Señor, tu autoridad se llamaba Satanás y estabas supeditado a él. Y tú no podías cambiar. Hacías las cosas porque hacías lo mismo que él hace. Dice que él es homicida y mentiroso desde el principio. Pero ahora que estás acá en el reino de los cielos, tú tienes autoridad también. Y estás en la misma autoridad que Dios Padre le ha dado al Señor Jesucristo. Entonces tú estás arriba del dominio de Satanás. Estás en una posición de autoridad mucho, mucho más grande. Y el enemigo va a querer volverte a arrastrar a su esclavitud. Pero tú tienes autoridad, tú puedes dominarlo. Cuando Él venga y te acuse, tú le puedes hablar del Señor Jesucristo, que es lo que hizo por ti, y eso lo va a destruir. Es bien interesante porque así como nos ha engañado Satanás a nosotros, de esa misma forma engañó a Eva. Empezó a refutarle los mandamientos de Dios. Y lamentablemente Eva y Adán dijeron que sí, y salieron de la gloria de Dios. Pero en Lucas 4 me fascina, porque el Espíritu Santo lleva al Señor Jesucristo al desierto a ser tentado, dice, por Satanás.
Y Satanás hizo exactamente lo mismo. Empezó a tergiversar el mandamiento de Dios y la palabra de Dios ante el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo su autoridad, se posicionó en donde estaba y lo refutó con la misma palabra. Y no tuvo más que retirarse Satanás. Y eso es exactamente lo que te toca hacer a ti ahora. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú debes de pararte en autoridad y declararle con la palabra quién es, cuál es su destino y cuál es tu destino, y va a dejar de molestarte. Otra cosa va a ocurrir también: te van a dar dones especiales, o puede ser un don especial tú. Te van a dar dones para que ayudes a los demás, o puede ser un don especial tú que ayude como un ministerio primario en su iglesia. Lo puedes leer en Efesios 4:11, 12 y 13. Pueden darte dones maravillosos, dones de sanidad. Pueden darte dones de administración, dones de fe, dones de palabra, dones de profecía, dones de ciencia, de saber qué es lo que tiene la otra persona para que tú lo puedas auxiliar. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y vas a empezar a vivir una vida santa y una vida en comunión con Dios. Aquí están los teléfonos donde tú te puedes comunicar a este ministerio para pedir ayuda si necesitas ayuda. Porque necesitas ayuda, por eso es que Dios está inquietando a que te demos esta palabra de salvación, esta palabra que va a cambiar tu vida. Tu vida no la va a cambiar el dinero, tu vida no la va a cambiar un esposo o una esposa, tu vida no la van a cambiar tus padres, tu vida no la va a cambiar tus influencias, tu vida la va a cambiar Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Vas a ser la persona maravillosa acá en la tierra y vas a empezar a trabajar y a ver las cosas ya no desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios, y te vas a sentir la persona más valiosa en la tierra porque Dios está contigo. También el Señor me está hablando en este momento de que hay personas en su iglesia que se han retirado de Él. Y me dice el Señor que estás viviendo en una oscuridad profunda. Estás pasando por la etapa más oscura de tu vida, porque se endureció tu corazón a causa del pecado o a causa de una herida que recibiste aquí dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Estás llamado a perdonar, estás llamado a pedir perdón. Y la puerta, dice el Señor, está abierta para que te acerques a Él y que te arrepientas y que vuelvas a Él para disfrutar la nueva vida. Se te ha dicho de que no tienes oportunidad, y eso es mentira. Eso es mentira. En primera de Juan dice de que el que pecare, abogado tiene para pedir perdón, y es a nuestro Señor Jesucristo. Él es tu abogado. Así es que arrepiéntete y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, porque el Señor, uno de los fundamentos de Él es el perdón y el amor. Y algo maravilloso es esto, que el amor que Dios tiene, nadie lo tiene, excepto solo su iglesia, solo los que han recibido al Señor Jesucristo. El mundo no entiende este amor, solo su iglesia, solo su iglesia. Así es que yo te invito hoy a que te vuelvas al Señor. Tú que hace un tiempo que estás retirado del Señor y que probablemente vas a alguna iglesia y dices estoy bien, pero tú sabes perfectamente de que Dios te ha llamado a que te vuelvas a Él y no lo has hecho. Esta es la oportunidad que tienes para hacerlo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y así como le fueron abiertas la mente a los discípulos para ver quién era el Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios, el Mesías, el Rey de la tierra, el Rey del universo, ¿ya? Así se te abran los ojos a ti y vengas con tu pecado, con tu condición, así como estás, para que Él te cambie. No puedes hacer nada, no puedes esperar porque voy a decir voy a estar mejor y voy a acercarme. No, vas a estar peor. No puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es reconocer tu condición y reconocer que Jesucristo es el único camino de tu cambio de vida y de tu salvación.
Que Dios te bendiga. Estamos para servirte. No dudes en llamarnos. No dudes en contactarnos. No dudes en contactar a tus ministros. No lo dudes. Acércate. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y está presto a perdonarte y a salvarte. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Amén.